Esta es la segunda parte de resolviendo la falsa paradoja de los gemelos con la paradoja de la llamada imposible. En este video no voy a explicar lo que ya expliqué en la primera parte, te invito a que mires ese video inicial. En esta segunda parte vamos a analizar más implicaciones al respecto de la paradoja de la llamada imposible en relación con la falsa paradoja de los gemelos. Entonces, inicialmente hay que entender que la supuesta paradoja de los gemelos nunca fue una paradoja. ¿Por qué? Porque nunca se fundó lógicamente como una paradoja, ¿cierto? ¿Y por qué nunca fue una paradoja? Aquí está la respuesta. Porque nunca tuvo una contradicción irresoluble. Cuando tú piensas lo que ocurre con la paradoja de los gemelos, uno primero tiene que tener en cuenta qué significa una paradoja. Entonces tú vas a Wikipedia, tú vas a internet, le preguntas a personas que sepan sobre lo que significa una paradoja y te vas a dar cuenta al examinar el significado de una paradoja que lo que enseña la física con respecto a los gemelos y que llama como paradoja de los gemelos, realmente eso es falso. ¿Por qué? Porque nunca expresa una contradicción irresoluble, ¿cierto? ¿Cuál es la contradicción irresoluble en que, ya dijimos, en que hayan dos personas, dos gemelos, uno viaje y vuelva y al llegar encuentra a su gemelo más viejo? ¿Cuál es la paradoja ahí? Ahí no hay ninguna paradoja, no hay ninguna contradicción irresoluble. Entonces, de entrada, quiero que eso te quede claro. Se nos había vendido esto como paradoja, la paradoja de los gemelos. Pero como no tiene o nunca ha tenido una contradicción irresoluble, nunca fue una paradoja. Pero la mayoría de la gente se creyó eso, ¿cierto? Porque la mayoría de nosotros pues no solemos pensar, eso hay que decirlo, y como la mayoría de nosotros no suele pensar, entonces se tragó eso, se tragó esa supuesta paradoja que porque la decía la física, o que porque la física pues supuestamente es la gente inteligente. Pero no, ya vimos que no, o sea, de entrada nunca fue una paradoja y ya explicamos por qué. Entonces, recordemos que, por ejemplo, la paradoja que yo planteo para ver el problema, la paradoja de la llamada imposible, sí plantea una contradicción irresoluble y eso lo examinamos en el primer video. Bueno, quiero aclarar que utilizo niños en esta foto porque el programa que yo manejo para generar imágenes gratuitas pues estaba generando imágenes que no servían, entonces la mayoría no me sirvieron y me tocó utilizar esta de gemelos niños, no por otras cosas. Bueno, sigamos aquí analizando lo que ocurre a los gemelos y que describe la relatividad. Era más bien algo enredado, un problema que supuestamente desafiaba nuestra intuición por el mero hecho de viajar rápido. Pasaba supuestamente lo que describe con los gemelos, o sea, por el mero hecho de viajar rápido, y como había que contar lo que pasaba con la relatividad, entonces ¿qué pasó? Se planteó este imaginario y se le vendió a la gente como una paradoja. Se le vendió a la gente el imaginario de los gemelos como paradoja, pero ya vimos que no, que de entrada nunca lo fue. Dice, no es simplemente una nueva paradoja, la de la llamada imposible. Se trata de entender por qué esta paradoja demuestra que es falsa la paradoja de los gemelos, que ni es cierta ni se puede sostener. Recordemos que en el video anterior yo expliqué ampliamente cómo funcionaba la paradoja de la llamada imposible. Así que, como no voy a repetir esas explicaciones, te invito a que mires esa primera parte para que entiendas cómo de manera directa esa paradoja expresa que la paradoja de los gemelos es falsa.
Pero recuerda que aquí estamos evaluando un argumento extra. ¿Cuál es el argumento extra? Que ya de entrada la paradoja de los gemelos nunca fue realmente una paradoja porque no tiene una contradicción irresoluble. ¿Qué significa eso? Que lo que hace ser a una paradoja no lo tiene la paradoja de los gemelos y se nos había vendido como que sí lo tenía. O sea que en este video estamos evaluando un argumento extra y muy interesante para ver que ya de entrada no había lógica en eso que se nos está vendiendo. No había tal paradoja de los gemelos. Aquí, digamos, la paradoja de la llamada imposible se trata de la confirmación de que el tiempo-espacio no puede ser relativo, ya que al intentar hacer la llamada, ¿qué es lo que ocurre? Si recuerda la primera parte del video, que no se puede realizar esta llamada, y al no poder realizar la llamada, el viajero B, que no puede hablar con su gemelo A, al no poder realizar esta llamada, lo que está mostrando la paradoja de la llamada imposible es que no pueden coexistir esos diferentes tiempos relativos que supuestamente la relatividad asumía como ciertos y verdaderos, pero ya esta paradoja desmonta eso y los presenta como falsos. Lo que estamos analizando acá no son simplemente dos historias conectadas, o sea, no es simplemente que estamos analizando una falsa paradoja de los gemelos y la paradoja de la llamada imposible, sino que estamos analizando cuál es la relación filosófica, física que implica esa primera parte del video con esta. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Que el tiempo y el espacio no pueden ser relativos y que se cae la primera paradoja y se presenta de manera clara como falsa, ¿cierto? Entonces es muy interesante porque se nos había vendido la paradoja como aquella, como una paradoja se nos había vendido y como aquella a partir de la cual nosotros podíamos supuestamente asumir que el tiempo y el espacio eran relativos, pero ya vimos que no. Hagamos una aclaración final. Se trata de la confirmación de que no pueden coexistir los diferentes tiempos relativos como creía la relatividad y por tanto es una teoría que no puede ser verdad. O sea, ese pasado y futuro no pueden coexistir, no hay estos diferentes tiempos múltiples, no, porque ya vimos que la paradoja muestra que no, que el tiempo va a tener que ser lineal, ¿cierto? Pues porque ya la demostración, ¿cierto? Si tú analizas mucho más el primer video, te das cuenta por qué no pueden coexistir, porque cuando ya la persona intenta hacer la llamada, no se puede hacer la llamada, aunque parezca que sí. Bueno, y por tanto es una teoría que no puede ser verdad. No respecto a calcular efectos relativos o diferencias relativas, sino con respecto a creer que el tiempo-espacio es relativo, asunto que yo suelo aclarar en muchos de mis videos. Aquí hago una distinción, ¿cierto? En otras palabras, como la paradoja de la llamada imposible demuestra que el tiempo-espacio no puede ser relativo, eso no niega que los cuerpos al moverse en distintas velocidades y al también verse influidos por los efectos de la gravedad no tengan efectos relativos. Sí los tienen, pero esto es muy diferente a sostener lo que pretendía el caso de los gemelos, que era hacer ver o enseñar o demostrar supuestamente que el tiempo era relativo, asunto que ya demostramos es falso. Entonces, los efectos relativistas sí son ciertos, hay efectos relativistas, hay cuerpos que se mueven a distintas velocidades, hay efectos de la gravedad que influyen sobre el comportamiento de los cuerpos, pero otra cosa es sostener que el tiempo y espacio son relativos. No se pueden sostener por lo que ya vimos, esa primera parte y esa segunda parte con la paradoja de la llamada imposible y lo que genera. No hay coexistencia de tiempos pasados, futuros, no se pueden dar porque esta paradoja muestra el problema colosal en el que se mete la relatividad cuando quiere sostener que el tiempo y el espacio son relativos.
ya que esta paradoja genera una contradicción irresoluble que hace insostenible que ese tiempo y espacio sean relativos.